el tráiler final de Venom 3 explicado. Vamos a ver, yo ya esperaba el personaje, el Null o Nulk, el creador de los simbiontes. Vamos a ver qué dice este. Spider-Man al ataque. ¿Qué pasa, Flies? Hoy amanecimos venociadísimos y es momento de venociar más. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Qué bonito es amanecer con un nuevo buen tráiler que hoy vamos a verlo y también vamos a explicar cada una de las cosillas que van a estar pasando. Pero voy a ser muy sincero con ustedes, para no fingir una reacción falsa, debo decirles que ya me spoileé a Null porque en Twitter está por todas partes la imagen. Igualmente vamos a ver el resto del tráiler, vamos a verlo todo y lo más importante, explicar cada uno de los detalles que tal vez te perdiste. Es tiempo de ponerse carnoso y venenoso, especialmente si estás en el baño. Agárrate de tu inodoro en 3, 2, 1. Nada más déjenme recordar que desde el primer avance estamos ahí intensos diciendo Null confirmado. Yo ya sabía. Cada vez que profundizamos la historia del planeta de Venom, todo nos lleva al mismo camino, o más bien al mismo trono. Por lo que por fin la existencia de Null me parece más que cercana. Dijeron que me había vuelto loco. Y en efecto, damas y caballeros, el creador de Venom, no solo de Venom, sino de todos los simbiontes, se encuentra ahí y hasta tuvimos un pequeño vistazo al planeta Clintar. Vamos a hablar de este planeta, vamos a hablar de Null y vamos a explicar todas las cosillas. Así que, como el venenoso se estaba agarrando de ese avión, tú agárrate de tu asiento o de tu inodoro porque es momento de venociar. Felicidades, eres un profeta. Pero antes de hablar de todo lo que vimos, es importante hablar de lo que no vimos. Porque la verdad sí se me hizo bastante extraño que en este tráiler decidieran no mostrar al simbionte verde que ya había aparecido en un spot internacional que creo que era de Rusia. Un spot que por supuesto ya analizamos en un videillo anterior donde tenemos a este simbionte verde que justamente por el color estábamos diciendo que se trataba de Lasher. Aunque algunas personas todavía no están 100% convencidas de que sea Lasher porque también podría ser Toxin. Tiene un poco más de sentido con la trama, ya que este personaje que también aparece en los dos trailers, que se llama Patrick Mulligan, es el portador de Toxin en los cómics, por lo que ahí va a seguir el debate hasta el estreno si se trata de Lasher o se trata de Toxin. Cuando ustedes ven a este simbionte verde en pantalla, ¿cuál nombre se les viene a la cabeza? Opción A, Toxin, u opción B, Lasher. La opción A no funciona para mí. Pero pasando ahora sí, pues no se explica, pero por la ropa que tiene Eddie Brock podemos conectar esta escena del avión con las demás escenas donde él va caminando, y según la cronología de lo que vimos también en el primer tráiler, tal parece que estas escenas son en el comienzo de la película, así que podría ser justo desde el primer acto de la película que ya están cayendo los meteoritos plagados de simbiontes enviados por Null. Eso tiene sentido para mí. Pero para acomodar un poco mejor la cronología de lo que está pasando es necesario volver al primer tráiler. Recordemos que esta película al parecer está empezando justo donde terminó la escena postcréditos de Spider-Man No Way Home, ya que Eddie Brock en todas las escenas tiene la misma ropa que tenía en el bar cuando estaba en la sagrada línea del tiempo. Así que la cronología vendría siendo la siguiente: Eddie Brock está en el bar, luego se vuelve a transportar hacia su universo y cae en el mismo bar. ¿Cómo odio tener razón siempre? Empieza a caminar por estas calles que al parecer son del norte de México, se encuentra con estos criminales, les come la cabeza y después de que pasa todo eso de los criminales, Eddie cruza la frontera. Justo ahí es donde ya se va acercando el primer encuentro de Venom con las criaturas. Ahora, si ustedes me preguntan cómo Venom pasó de estar ahí en la frontera de Estados Unidos a estar encima de un avión comercial, pues eso todavía no lo podemos saber. Pero el hecho de que estemos conectando todas estas escenas es por el simple hecho de que Eddie Brock tiene la misma ropa todo el tiempo. A menos de que no se haya bañado en una semana, pues podemos pensar que esta escena del avión realmente se encuentra en el primer acto de la película. En el primer acto. Pero aquí comienza lo interesantísimo, porque en primer lugar tenemos un vistazo ya más a cuerpo completo a estas criaturas. En teoría, la mayoría de los simbiontes no tienen un cuerpo como tal, sino que los simbiontes son simplemente masas que están por ahí arrastrándose hasta que encuentran a un huésped. Pero es justo en ese momento que aparece la criatura cuando Eddie Brock le pregunta a Venom quién envió a estas cosas. ¿Y por qué no se creó esas cosas? Y es que como les venía diciendo, no tenía sentido que los meteoritos cayeran en la Tierra porque sí, alguien tuvo que haber dado las órdenes específicas para que estos simbiontes cayeran en la Tierra. Y ese alguien por fin, McFly, es presentado en este tráiler. Antes de que salga la cabellera blanca de Null, podemos ver más o menos un vistazo al planeta Clintar, donde podemos ver incluso algunas siluetas interesantes, como por ejemplo este simbionte que se ve mamadísimo, con ojos negros, dientes preciosos y unos tentáculos gigantes, tentáculos
que nos recuerdan, por cierto, al simbionte de Lasher de los cómics. Aunque esos colores invertidos con ojos negros en vez de blanco también nos puede recordar al Anti-Venom. ¿Será acaso que aquí lo estamos viendo en el planeta simbionte? Eso no es posible. ¡Lárgate! Y en medio de todas estas criaturas se encuentra un trono mamadísimo, que es el trono del mismísimo Null. Como dice aquí la doctora, estos simbiontes están huyendo de algo, y nuestro Mordo dice ¿de qué? Aquí es donde tenemos el primer vistazo a la cabellera preciosísima del dios de los simbiontes. Prepárate, porque no sé si estás dimensionando la escala de poder que acabamos de ver en una simple escena y lo que esto significa realmente para el futuro. ¿Quién es en realidad Null, este creador y dios de todos los simbiontes que por fin se dignaron a presentar en esta película? Uno de los seres no más antiguos. Este dios, cuyo nombre no debería ser nombrado, es una criatura digna de una película de terror cósmico. Y es que ni siquiera sabemos en qué momento fue creado, porque está confirmado que Null nació en medio de la oscuridad antes de que existiera la luz. ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Cuando los celestiales empezaron a crear la luz, interrumpieron la tranquilidad y la oscuridad en la que se encontraba Null. Se desconoce cuántos millones de años llevaba Null vagando en la oscuridad, pero que interrumpieran su siesta definitivamente no le gustó. La falta de respeto abunda por aquí. Por lo que Null se enoja tanto que toma una espada y le rebana la cabeza a un celestial. De hecho, tuvieron que reunirse diferentes celestiales para poder expulsar a Null de nuevo hacia la oscuridad y seguir haciendo su trabajo de crear la luz. Pero obviamente Null no se iba a quedar tranquilo, así que utilizó la cabeza de ese celestial como una guarida personal para empezar a hacerse más poderoso. Que por cierto, no sé si todo este tema de la cabeza de un celestial te suena a Nowhere, que es la cabeza celestial que ya había aparecido desde Guardianes de la Galaxia 1. Desde que existe esa cabeza en el UCM, existían las... De hecho, eso es lo que le hizo en el... Yo ya sabía lo de esa. De hecho, ya tenía el presentimiento de que iba a aparecer Null, para ser sincero. Ya que ¿quién más podía hacerle eso a un celestial? Teorías de que tal vez fue Null quien se la cortó a ese celestial. Se volvió canon de golpe. En este lugar es donde Null crea a su primer simbionte, que todavía no tiene conciencia. Este primer simbionte era solo una espada llamada la Necroespada, y con esta espada y con una armadura reforzada, Null se propone a cazar más celestiales, a cazar más dioses y a devolver el universo al estado de oscuridad en el que se encontraba. Pero en medio de muchos años de batallas, llegó un punto donde Null se encontró con un adversario que no pudo derrotar en ese momento, que era un dios de nombre desconocido con una armadura dorada. Null y este dios tienen un enfrentamiento a muerte que prácticamente queda en un empate. Ambos personajes caen en un planeta donde se encontraba Gore, el carnicero de dioses, el mismo personaje que fue el villano de Thor Love and Thunder. No manches, ¿cómo van a hacer las mismas? Y así fue como Gore, quien se encontraba en este planeta suplicando por su vida, así se robó la Necroespada. Después de eso, la historia de Gore ya es un punto de aparte, pero podemos decir que Null nunca más recuperó su Necroespada. Una vez que Null pierde su espada, se dispone a crear más simbiontes, pero esta vez simbiontes inteligentes, con conciencia propia, y crea a un montón de forma que él pueda tener una mente colmena y que pueda controlar a todos estos simbiontes a galaxias de distancia. De esta forma, su plan de devolver el universo a la oscuridad sería más sencillo. Ya no solo tiene que pelear él con una espada, sino que ahora millones de simbiontes van a ayudarle con esta misión. Y así es como un día esta horda de simbiontes llegan hasta el planeta Tierra en el año 1600 después de Cristo. Los simbiontes empiezan a atormentar a los humanos que vivían en la Tierra en aquella época, hasta que un trueno gigante se escucha a lo lejos. Y el dios del trueno, que en ese momento estaba no adolescente, pero sí estaba como un adulto joven, aparece en la escena, y fue el mismísimo Thor quien detuvo la invasión de los simbiontes en la Tierra, porque desde esas épocas Thor andaba protegiendo los 9 reinos. ¡Tráiganme a Thanos! El estruendo de Thor es tan potente que estos rayos desconectaron a los simbiontes que estaban en la Tierra de la mente colmena de Null, así que Null perdió acceso a todas sus creaciones. Y gracias a Thor y a que colmena de Null, así que Null perdió acceso a todas sus creaciones. O sea, ¿fue Thor quien cortó sus conexiones? Gracias a Thor y a que los simbiontes se desconectaron de Null, así fue como más adelante los simbiontes se rebelaron contra su dios, contra su creador, y con conciencia propia. O sea, yo no sabía eso. Sí sabía lo de eso, y de hecho también sabía que los simbiontes se rebelaron, pero no sabía cómo es que se rebelaron. Fueron los mismos simbiontes los
y a que los simbiontes se desconectaron de Null. Así fue como más adelante los simbiontes se rebelaron contra su dios, contra su creador, y con conciencia propia fueron los mismos simbiontes los que encerraron a Null en un planeta entero llamado Clintar. Por lo que este planeta simbionte en realidad no es un planeta, es más bien como una jaula, una prisión de donde Null no puede salir porque todos los simbiontes lo tienen ahí encerrado. Es la mejor historia que he oído en mi vida. Un concepto que tal vez no veamos en la película, porque en esta escena no parece que Null esté dentro de una prisión donde no puede salir. Al contrario, parece que en la película Null es un personaje que todavía tiene acceso a la mente colmena y todavía puede controlar a sus creaciones, por lo cual envió a ese montón de meteoritos para cazar a Venom. ¡Qué locura! En los cómics hay varias continuaciones de esta historia. En una de ellas podemos ver cómo el simbionte de Carnage despierta a Null, convirtiéndose... Carnage fue el que lo libera también en el dios Carnage. Y también hay otra historia de Null despierta a Null, convirtiéndose también en el dios Carnage. Y también hay otra historia de Null liberándose de su prisión y llegando a atacar la Tierra, enfrentándose contra todos los Vengadores. Esta historia lleva por nombre King in Black, el rey en negro, que en realidad es una historia bastante reciente. Si ustedes quieren escuchar esta historia completita, dejen un buen like al video, y si llegamos a 40,000 likes para ponernos así bien rudos y bien venenosos, les voy a subir la historia completa aquí al canal de Null enfrentándose contra los Vengadores, la historia del rey en negro. Esperamos sus órdenes, maestro. Pero ¿cómo podemos conectar toda esta maravillosa historia que acabamos de escuchar con la trama de Venom The Last Dance? Pues aquí les va mi teoría personal. Yo pienso que la razón por la que Null mandó a este montón de simbiontes a la Tierra es justamente para capturar él. Si él tiene otros millones de simbiontes y se supone que Venom en realidad era de los simbiontes más débiles que existían en su planeta. Espera. ¿Venom es de los más débiles en su planeta? ¿En serio? Yo tampoco, en aquella época. La razón es muy sencilla. Creo que cuando Venom se cambió a la sagrada línea del tiempo gracias al hechizo de Doctor Strange, en ese punto cuando Venom salió de su universo, Null perdió a Venom de su mente colmena. Null puede percibir a cualquiera de sus creaciones, así sea a galaxias de distancia, siempre y cuando se ubiquen en su mismo universo. Pero si lo sacas y lo envías a otra línea del tiempo, pues aquí es donde puede existir la desconexión. Creo que esto es lo que despierta el interés de Null en capturar a Venom, porque es el único simbionte en toda la historia que ha logrado desconectarse de su mente colmena. Y si la desconexión de Venom causó que Null descubriera el multiverso, ¿qué intentas decirme? Esto lo convierte en una amenaza más peligrosa y en muy buenas historias que se pueden contar para el futuro. Se me ocurre que la ambición de conquista de este personaje se podría volver todavía más grande si él se da cuenta de que existen un montón de realidades más. De pronto esto le suena a lo que pasó con Ultron en la serie de What If. Inicialmente él era un personaje que solo tenía su cabeza en su mismo universo. Fascinante. Las gemas del infinito le abrieron los ojos para que él se diera cuenta de que existen muchos mundos que necesitaban de él, y lo logró, aniquilando la vida en toda su línea del tiempo hasta que solamente quedara una máquina solitaria. Pero ¿qué pasó cuando Ultron persiguió al vigilante? Pues ahí se dio cuenta de que existía el multiverso y automáticamente su ambición se multiplicó. Un personaje cósmico tan poderoso no se conforma únicamente con su universo o con su línea del tiempo. Si él se da cuenta de que existen más líneas del tiempo, también va a querer tienen que eliminar a Null antes de que se vuelva una amenaza incluso peor, porque ya tendríamos, piénsalo bien, tendríamos a Kang, a Doom y ahora tendrían a otro más. Y de hecho, pareciera que esto solo va a seguir empeorando cada vez más. Conquistarlas. Si una ambición así quedara libre en el multiverso. Y así como Ultron quiso expandir su dominio al multiverso, lo mismo podría pasar con Null en caso de que él se diera cuenta de que Venom viajó a otro universo, y Venom podría servir como conexión para que Null también lo pueda hacer y pueda conquistar diferentes realidades. Ni siquiera yo puedo imaginar los horrores que podría causar. Y la verdad es que no me quiero hacer ilusiones porque no sé qué es lo que Sony tiene en mente con este personaje. Yo esperaría que no solamente se desperdicie en esta película y que ya lo maten, porque si quisieran podrían hacer algo demasiado grande, donde ahora, sabiendo que Null conoce el multiverso, lo podrían utilizar como un villano multiversal incluso para todo el Spider-Verse en Spider-Man 4. El Spider-Man 4. Ahorita yo sé que hay mucho debate sobre si la película va a ser callejera o multiversal, pero en caso de que la película sea 100% multiversal, imaginen una película donde el villano principal de Spider-Verse sea Null, y para vencerlo, tratándose
del dios de todos los simbiontes y uno de los personajes más poderosos, se ocuparían muchísimos Spider-Man y hasta Venom que se una a estos personajes para poder enfrentarse a Null, que sería como el Thanos de todo este universo, y ponerlo como el villano supremo a vencer para todos los Spider-Man y para todos los tótems arácnidos. Y Spider-Man 4 podría ser un evento incluso en Battle World, donde, como les digo, todos los Spider-Man y los simbiontes se unan para derrotar a Null en el vacío. ¡No seas tan crédulo! Spider-Man 4 podría ser un evento incluso en Battle World, donde, como les digo, todos los Spider-Man y los simbiontes se unan para derrotar a Null en el vacío. ¡No seas tan crédulo, y los simbiontes se unan para derrotar a Null en el vacío. ¡No seas tan crédulo, McFly! Pero volviendo a poner los pies en la tierra, no me quiero hacer demasiadas ilusiones de que Null va a ser utilizado como un gran villano final del Spider-Verse, porque es posible que solo aparezca en esta película. Y en caso de que sea así, espero que al menos lo aprovechen bien y que no le metan ningún tipo de nerfeo, porque Null es un personaje prácticamente inmatable. Y para que no sea una decepción que Null se muera en esta película, tendrían que hacer algo demasiado épico, como que Venom absorba el poder de un dios, como en los cómics, y con el poder de un dios luminoso poder vencer al dios simbiótico de la oscuridad, que es Null. ¡Ey, lo dudo! Luego de toda esta historia, no hay demasiado que aportar con lo que pasa en el resto del tráiler. Podemos ver que hay acción en el agua, hay acción en el aire, hay acción en la tierra, hay acción en el desierto, hay acción en la ciudad de Las Vegas. Tenemos una vez más la aparición de este personaje que podría ser el lagarto, pero para este momento tengo mis dudas de que sí se trate del Dr. Connors. Podría ser. Tranquilo, señor Parker. Vienen cosas estupendas. Pero también podría ser una variante de cualquier otro personaje que simplemente es un hippie que se van a encontrar ahí en un camión y que les va a hacer el favor tanto a Eddie como a Venom de llevarlos en el camión hasta Las Vegas. Puede que solamente sea eso, que los lleve hasta Las Vegas y que no vuelva a aparecer en lo absoluto el personaje, o puede ser que se transforme en el lagarto y tengamos al lagarto confirmado en la película. Cosas estupendas. Justamente en Las Vegas es donde va a suceder gran parte de la acción y escenas cómicas, como esta escena final de la maquinita en el casino. Pero algo bastante triste que parece presentar el tráiler es que se habla de un sacrificio justo en esta escena donde Eddie Brock está tocando apenas al simbionte, y es una escena que tal vez nos quiera hacer pensar que Venom se está sacrificando, pero yo personalmente no creo que eso esté pasando, porque yo no creo que en Las Vegas estemos viendo el tercer acto de la película. Yo creo que Las Vegas es el segundo acto, y no tiene sentido que apenas en el segundo acto de la película Venom se sacrifique y se muera. Así que con esta escena me parece que no hay que preocuparse de que vaya a haber un sacrificio de ningún tipo. Sustos que dan gusto. Volviendo a la cronología, podríamos pensar que el primer acto es todas las escenas donde Eddie Brock tiene esta ropa antes de llegar a Las Vegas. Posteriormente, Las Vegas son el segundo acto de la película, y el tercer acto podría decir que no lo hemos visto todavía en ningún trailer, y que tal vez en este tercer acto es donde ya veremos más de lleno a Null y la batalla final de Venom contra su propio creador, acompañado tal vez de alguna otra sorpresa. No se puede garantizar que en el acto final vaya a salir algún Spider-Man, pero hasta que no se estrene la película yo no voy a perder la fe de que tal vez salga uno de los 3 Spider-Man haciendo un cameo en la película. Yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. Esto lo averiguaremos el próximo 24 de octubre, así que falta como mes y medio, mes y una semana para que nos estemos venoseando juntos. Activa la campanita para no perderte ninguna información. Espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para el próximo nuevos videos. Estoy muy emocionado por ver la última película de Venom, pero como desearía que siguiesen con las películas, pero van a continuarla en otras más. Entonces espero que lo hagan bien. Y como dice aquí, información y explicación, y recuerda la meta de likes. Si llegamos a 40,000 les subo la historia de Null contra los Vengadores. Así que nos vemos en la siguiente y nos vemos en ese video si llegamos a los likes. También. Oigan, así que hasta aquí.